El avión aterrizó en Sevilla con un temblor sordo. 10 años. 10 navidades escapando de esta ciudad. De esta casa. Álvaro. A mi lado. Apretaba mi mano con una fuerza que pretendía ser tranquilizadora, pero que solo transmitía su propia tensión. ¿Nerviosa?, preguntó, sin mirarme a los ojos. Extrañada, respondí. Y fue la verdad. Extrañaba la persona que era cuando me fui. El taxi nos dejó en la puerta de la casa familiar en el barrio de Triana. La fachada encalada brillaba bajo el sol invernal. La puerta se abrió antes de que tocáramos. Ahí estaba Carmen, mi suegra, con una sonrisa tan amplia como falsa. «Hijos míos». «Por fin», exclamó, abrazando a Álvaro con ferocidad. A mí me dio 2 besos en el aire, junto a las mejillas. Sus ojos me escudriñaron, midiendo cada detalle de mi ropa, mi cansancio, mi silencio. Felipe, mi suegro, apareció detrás con una palmada en la espalda para Álvaro. «Bienvenidos. Pasad. Pasad. Se está fresquito». La casa olía a limón pulido y a recuerdos viejos. Todo estaba impecable. Rígido. Como ellos. «Sara. Querida», dijo Carmen, colgando mi abrigo. «La habitación de invitados está lista. La he preparado pensando en ti». «La habitación de invitados». «No, vuestra habitación». El mensaje estaba claro. Yo era una invitada. Temporal. Álvaro carraspeó. «Gracias, madre». Subimos las maletas. La habitación era pequeña, fría, decorada con austeridad. Ni un rastro de Álvaro en ella desde su adolescencia. «No te preocupes, cariño», murmuró él, viendo mi expresión. «Solo son unos días». «Claro», dije. «Solo son unos días». Repetí mentalmente. 10 años de días. La cena fue un ritual tenso. Teresa, la hermana de Álvaro, llegó con su marido y 2 niños bulliciosos que fueron inmediatamente aclamados. Yo me senté al final de la mesa. «Sara, ¿podrías traer más agua?», pidió Carmen, sin apartar la vista de su nieto. «El aliño de la ensalada está un poco soso». «¿No crees?», comentó Felipe, mirándome. Moví la cabeza. Sonreí y cumplí. Llené vasos. Pasé platos. Recogí migas que ni siquiera habían caído. Álvaro hablaba de fútbol con su cuñado. No me miraba. Me sentí como un fantasma útil, visible solo cuando se necesitaba algo. Más tarde, agotada, me ofrecí a ayudar a limpiar la cocina. Carmen me lo permitió con un gesto regio. «Gracias, Sara. Tú sí que eres una ayuda. Mi hijo tiene suerte». Su tono era dulce como el almíbar, pero sus ojos eran de hielo. Finalmente, todos se retiraron. Álvaro roncaba suavemente en la cama estrecha. Yo no podía dormir. La casa crujía. Me levanté para buscar un vaso de agua. Al pasar por el pasillo, vi una rendija de luz bajo la puerta del salón. Voces bajas. Reconocí la de Carmen y la de Álvaro. Me acerqué. Sin aliento. La voz de mi suegra, clara y fría, atravesó la madera. «Tranquilo, hijo. No se irá. Es nuestra asistenta gratuita». El mundo se detuvo. El corazón me golpeó las costillas. Hubo un silencio. Luego, la voz de Álvaro. Baja. Incómoda. «Mamá, no digas eso». «¿Qué?». «Es la verdad. Mira cómo se mueve. Lo acepta todo. 10 años y siempre dócil. Te tiene atado.
Pero ella está más atada. No tiene a dónde ir. Somos su familia ahora. No escuché más. Di un paso atrás. Luego otro. Las palabras resonaban en mi cabeza como campanadas. Asistenta gratuita. No tiene a dónde ir. Regresé a la habitación de invitados. Me senté en el borde de la cama, mirando la espalda de mi marido. Un extraño. Un cómplice. La rabia era un nudo de hielo y fuego en mi estómago. Quería gritar. Quería sacudirlo. Quería tirar abajo esa casa perfecta y falsa. Pero no lo hice. Respiré hondo. 1, 2, 10 veces. La calma llegó. Gélida y calculadora. No. No ahora. No así. Me acosté. De espaldas. Mirando al techo oscuro. La sonrisa de Carmen. La incomodidad de Álvaro. Las órdenes silenciosas, todo encajaba. 10 años. Ya no. Pero la guerra no se gana con un grito. Se gana con estrategia. Y yo acababa de recibir la información más valiosa de todas, conocía su verdadero pensamiento. Cerré los ojos. El dolor era profundo. Pero por primera vez en mucho tiempo, mi mente estaba completamente despejada. Clara. Mañana era Nochebuena. Habría una gran cena. Mucho trabajo. Sonreí en la oscuridad. Que disfrutaran de su asistenta gratuita, por última vez. El día amaneció con un alboroto frenético. Los aromas a canela, almendra y jamón subían desde la cocina. Yo ya estaba allí, con el delantal atado, antes de que Carmen diera la primera orden. Sara. Buena mujer, dijo al verme. Podrías empezar a pelar las patatas. Son muchas bocas. Claro. Carmen, respondí, tomando el cuchillo. Las horas se deslizaron en un torbellino de tareas. Cortar. Picar. Batir. Limpiar. Teresa apareció con los niños. Se sentó en el salón a tomar café y a quejarse del estrés navideño. Sara. ¿Te importa vigilar un momento a los pequeños? Necesito hablar con mamá. Ahora voy. Sara, añadió Carmen desde otra habitación. ¿Has mirado si el horno está a la temperatura correcta? Álvaro pasó por la cocina, buscando una copa. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, casi por obligación. Estaba a punto de decir que sí, de tenderle un cabo, de probar si algo de nosotros sobrevivía. Pero su mirada estaba puesta en su móvil. No todo bajo control, dije. Y él asintió, aliviado. Y se fue. El nudo en mi estómago se apretó. Tranquilo, hijo. No se irá. La tarde avanzó. Preparé la mesa con la vajilla buena. Los cristales que solo salían una vez al año. Coloqué cada cubierto con una precisión militar. Felipe supervisaba. El tenedor de pescado va a la derecha. Sara, señaló. Tiene razón, dije, cambiándolo. Mi voz sonaba plana. Incluso para mí. La cena fue un espectáculo. 20 personas entre familia y amigos cercanos. Yo servía. Recogía. Llevaba platos. Me sentaba solo para comer 2 bocados fríos. Las conversaciones fluían a mi alrededor. Ajenas. Este salmorejo está divino. Carmen, exclamó una tía. Oh. Gracias, dijo mi suegra, sonrojándose. Es una receta antigua de la familia. Nadie me miró. Nadie preguntó. En un momento de relativa calma, me senté junto a Álvaro. ¿Podemos hablar un momento?, susurré. En privado. Ahora no. Sara, respondió, con la boca llena de turrón. Hay gente.
¿No ves que mamá necesita ayuda con el café? Miré a Carmen, que me hacía una seña imperiosa desde la puerta de la cocina. El mensaje era claro, mi sitio no estaba aquí. En la mesa. Estaba allí. Sirviendo. Me levanté. La rabia ya no era un nudo. Era una lava silenciosa. Ascendiendo. Mientras fregaba las interminables bandejas de postre. Escuché las risas en el salón. La voz de Álvaro. Alta y alegre. Contando alguna anécdota. Nuestro hijo tiene suerte. Había dicho Carmen. Asistenta gratuita. Secando el último plato. Me miré en el reflejo de la ventana de la cocina. Ojos cansados. Mandíbula apretada. Una mujer invisible. Pero algo había cambiado. El dolor había solidificado en una decisión fría y dura. La cena terminó. La gente se iba. Carmen bostezó teatralmente. ¡Qué noche tan maravillosa! Pero agotadora. Sara. Querida. ¿Te importa terminar de ordenar aquí? Nosotros vamos a descansar. Álvaro ya subía las escaleras. Sin volverse. Miré el desastre del salón, copas manchadas. Platos con migajas. Servilletas arrugadas. No, dije. En un tono tan bajo que solo yo lo escuché. Luego. En voz más alta. Clara. Claro. Carmen. Descansen. Yo lo hago. Ella me sonrió. Esa sonrisa victoriosa. Y se retiró. Fregué. Barrí. Apagué las luces. La casa en silencio. Subí a la habitación de invitados. Álvaro dormía profundamente. Me quité el delantal. Lo colgué con cuidado. Me miré de nuevo en el espejo del armario. Se acabó, murmuré a mi reflejo. Mañana era Navidad. El día del regalo. Y yo tenía uno preparado para todos ellos. El amanecer del día de Navidad trajo un silencio espeso y cargado. Los ecos de la fiesta de la noche anterior parecían haberse incrustado en las paredes. Me levanté antes que nadie. Me vestí con ropa cómoda y abrigada. No con el atuendo adecuado que Carmen habría esperado. Bajé a la cocina. Preparé café solo para mí. Me senté a beberlo. Mirando por la ventana el patio andaluz. Frío y soleado. Disfruté de cada sorbo en paz. Era mi pequeño acto de rebelión. Los pasos en el piso de arriba anunciaron el despertar de la casa. Carmen apareció primero. Peinada y arreglada como para una revista. Buenos días. ¿Ya estás levantada? Qué bien. Podrías empezar con el desayuno. ¿No? Los niños tendrán hambre. Hoy no, dije. Poniendo mi taza en el fregadero. Ella parpadeó. ¿Perdón? Hoy no prepararé el desayuno, repetí. Con una calma que me sorprendió a mí misma. Voy a dar un paseo. Hace mucho que no veo Sevilla. Su rostro se congestionó. ¿Un paseo? Pero, hoy es Navidad. Hay mucho que hacer. La comida. La visita de los tíos. Ya lo sé, dije. Cogiendo mi abrigo. Pero necesito aire. Volveré para la comida. Álvaro bajó en ese momento. Con el pelo revuelto. ¿Qué pasa? Tu mujer quiere irse de paseo, espetó Carmen. Con voz agria. Hoy de todos los días. Álvaro me miró. Confundido. Sara. ¿Estás bien? ¿No puedes ayudar primero? He ayudado 10 años. Álvaro, respondí. Sin levantar la voz. Hoy me tomo una mañana. ¿Es mucho pedir? Se quedó callado. Desconcertado por mi tono. Por mi mirada fija. Tartamudeó algo ininteligible. Haz lo que quieras, murmuró finalmente. Evitando mis ojos y los de su madre. Salí.
La puerta se cerró a mis espaldas, aislando el murmullo de sus protestas. El aire de Sevilla era fresco y limpio. Caminé sin rumbo por las calles adoquinadas de Triana. Pasé frente a la capilla de los marineros. Crucé el puente de Isabel II hacia el centro. La ciudad estaba tranquila, embriagada por la Navidad. Pero yo no veía la belleza. Veía una cárcel de expectativas y mentiras. Me senté en un banco frente a la catedral. Saqué mi teléfono. Dudé solo un segundo. Luego marqué un número en Madrid. ¿Elena? Soy Sara. Sí. Lo sé. Es Navidad. Necesito un favor. ¿Tienes el contacto de ese abogado de familia? ¿El que ayudó a tu hermana? Sí. Es urgente. La conversación fue breve. Obtuve un número y una recomendación. Lo siguiente fue una llamada más difícil. Al buzón de voz de un despacho. Dejé un mensaje claro: mi nombre es Sara Márquez. Necesito consultar sobre separación matrimonial y aspectos patrimoniales. Llámeme lo antes posible. Colgué. Mis manos temblaban. Pero no de miedo. De adrenalina. Luego abrí la aplicación de la aerolínea. Un vuelo nocturno a Madrid. Había plazas. Lo reservé sin dudar. No facturaba. Solo mi maleta de mano. Guardé el teléfono. El plan tomaba forma en mi mente. Fría. Lógica. Ya no era lava, era acero templado. Regresé a la casa para la hora de la comida. Carmen me recibió con los brazos cruzados. Menos mal. La comida casi se quema por tu culpa. Ponte el delantal. Ignoré sus palabras. Me quité el abrigo y entré en el comedor. La familia ya estaba sentada. Todas las miradas se clavaron en mí. ¿Dónde has estado?, preguntó Teresa con una sonrisita burlona. Pensamos que te habías perdido. He estado pensando, dije, sentándome en mi sitio. Pensando en muchas cosas. Álvaro me lanzó una mirada inquisitiva. Pero no dijo nada. La comida transcurrió con la tensión flotando en el aire como un gas tóxico. Yo comía en silencio. Observando sus dinámicas, sus alianzas, sus debilidades. Cuando llegó el momento del café, hablé. Mi voz sonó clara, cortando la conversación banal sobre el partido de fútbol de la tarde. Felipe, dije, volviéndome hacia mi suegro. Hablando de negocios. Álvaro me comentó algo sobre la participación de la familia en esa nueva urbanización en el Aljarafe. ¿Cómo van los trámites? Me interesa el tema urbanístico. ¿Sabes? Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Felipe dejó su taza. Con un ruido seco. ¿Tú? ¿Qué sabes tú de urbanismo? Más de lo que crees, respondí, sosteniendo su mirada. Después de todo, lo que afecta a la familia, me afecta a mí también. ¿No? Carmen palideció. Álvaro se atragantó con su café. Sara. Esto no es momento, intentó decir. ¿Por qué no?, pregunté. Inocente. Es Navidad. Para hablar en familia. Teresa soltó una risa nerviosa. Déjalo. Sara. Son cosas de hombres. La miré directamente. Las cosas de hombres suelen ser las que mueven el dinero. Teresa. Y el dinero afecta a todos. Incluso a las asistentas gratuitas. La palabra cayó como una bomba. Carmen contuvo la respiración. Álvaro parecía a punto de desmayarse. Felipe frunció el ceño, mirándome como si me viera por primera vez. ¿Qué quieres decir?, preguntó, con voz grave. Nada, dije, alzándome con suavidad. Solo que estoy empezando a interesarme por las finanzas familiares. Es bueno saber en qué se invierte, lo que es de todos. Sin esperar respuesta.
Llevé mi taza a la cocina. Sentí sus miradas clavadas en mi espalda. La partida había comenzado. Y acababa de hacer mi primer movimiento. El aire en el comedor seguía pesado. Electrizado. Mucho después de que yo hubiera dejado la mesa. Me refugié en la cocina. No para trabajar, sino para respirar. A través de la puerta entreabierta. Oía los susurros furiosos. ¿Qué se ha creído? Bufó Teresa. ¿Finanzas? Si apenas sabes sumar la lista de la compra. Cálmate. Hija, la voz de Carmen era tensa. Afilada. Está haciendo un teatro. Quiere llamar la atención porque Álvaro no le hace caso. Pero lo de la urbanización, murmuró Felipe. Pensativo. ¿Quién se lo ha contado? Yo no. Protestó Álvaro. Su voz más aguda de lo normal. No hablo con ella de esas cosas. Mentía. Hacía un mes. Borracho después de una cena con socios. Me había soltado un rollo sobre el gran negocio de papá. Yo había asentido. Fingiendo interés. Pero recordé cada dato. El poder. A veces. Reside en escuchar lo que otros creen que no entiendes. La tarde avanzó. Lenta como la miel. Los hombres se encerraron en el salón para el partido. Los niños jugaban ruidosamente. Teresa, con una copa de vino en la mano, se acercó a mí mientras yo, por inercia, empezaba a recoger los platos. Oye, Sara, no te lo tomes a mal lo de antes, dijo, con una falsedad pegajosa. Es solo que mamá y papá tienen sus costumbres. Y tú, bueno, llevas poco tiempo en la familia. Me enderecé, dejando un plato en el fregadero. 10 años. Teresa. Llevo 10 años casada con tu hermano. ¿Cuánto tiempo necesito para dejar de ser nueva? Ella parpadeó, sorprendida por mi tono directo. Bueno, ya sabes a lo que me refiero. No es lo mismo. La sangre es la sangre. Claro, asentí. La sangre. Por eso tú puedes sentarte a beber vino mientras yo friego los platos. ¿No? Porque tu sangre da ese derecho. Su cara se encendió. Yo tengo niños que atender. No es lo mismo. Tus hijos tienen 12 y 9 años, la interrumpí. Y tu marido está viendo el fútbol. No es que atiendas mucho. Teresa. Solo delegas. En mí. Se quedó boquiabierta. Nunca le había hablado así. Nunca nadie le había hablado así. Qué mal carácter te ha entrado hoy. Espetó. Recuperándose. Deberías estar agradecida. Esta familia te ha acogido. ¿Acogido? Repetí. Y una risa amarga me salió de la garganta. ¿Llamas acogida a ser la criada invisible? ¿A que tu madre me llame, asistenta gratuita, a mis espaldas? El nombre de Teresa se descompuso. El miedo asomó a sus ojos. Había oído. Entonces. ¿O lo había sospechado? Yo no sé de qué hablas, murmuró. Retrocediendo. Si lo sabes, dije. Acercándome un paso. Y también sabes que es verdad. Lo has visto todos estos años. Y te ha parecido bien. Se llevó la mano al pecho. Como ofendida. Y salió de la cocina casi tropezando. Me quedé allí. Temblando. Pero no de ira. De poder. Había dicho las palabras en voz alta. Había roto el primer cristal del escaparate. Poco después. Álvaro entró en la cocina. Parecía incómodo. Como un niño regañado. Sara. ¿Qué le has dicho a mi hermana? Está ahí llorando. Dice que la has insultado. He dicho la verdad, respondí. Secándome las manos en un trapo. Algo que en esta casa parece un delito. Por Dios.
Hoy no es el día, comenzó, frotándose la sien. ¿Cuál es el día? ¿Álvaro? Pregunté, volviéndome hacia él. ¿Hay un día designado para que tu mujer deje de ser la sirvienta? ¿Un calendario oficial que no me han dado? No exageres. Espetó, bajando la voz. Ayudas. Como todos. No como todos, corté yo. Fría. Yo sirvo. Ustedes son servidos. Hay una diferencia. Y tu madre la definió muy bien anoche. Vi cómo el color abandonaba su rostro. La comodidad de su ignorancia voluntaria se resquebrajaba. ¿Qué? ¿Qué dices? Nada, dije. Pasando junto a él. Preparaos para la cena. Dicen que va a ser memorable. Salí del comedor, dejándolo plantado, pálido y confundido, en medio de la cocina. La tensión ahora era una cuerda al límite, a punto de romperse. Y yo tenía el cuchillo listo para cortarla. La cena de Navidad fue un espectáculo de tensión reprimida. La mesa, rebosante de restos del banquete, parecía un campo de batalla después de la lucha. Los manteles de lino estaban manchados de vino tinto y salsa. Había un silencio incómodo, roto solo por el tintineo de los cubiertos. Carmen, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos, hizo un gesto en mi dirección. Sara. Cariño. Si empiezas a recoger. Nosotros tomamos el café en el salón. Así es más cómodo. Todos miraron hacia mí. Teresa bajó la vista. Felipe asintió distraídamente, mirando su reloj. Álvaro clavó los ojos en su plato, la mandíbula apretada. Durante un segundo, todo se detuvo. El crujido de la leña en la chimenea, la respiración de los niños dormidos en el sofá, el tic-tac del gran reloj de pared. Luego, puse mi servilleta al lado del plato. Con delicadeza. Me apoyé en el respaldo de la silla. Y hablé. Mi voz no tembló. Sonó clara, cristalina, llenando cada rincón del comedor. No. Carmen. Ella parpadeó, como si no hubiera oído bien. ¿Perdón? He dicho que no, repetí, manteniendo la calma. No voy a recoger. No esta noche. Quizás ninguna otra noche. Felipe dejó su copa. Sara. ¿Qué tontería es esta? Estamos todos cansados. Yo también, dije. Cansada de esto. De 10 años de esto. Miré a Álvaro, que había alzado por fin la vista. Su expresión era de puro pánico. Anoche. No pude dormir. Bajé a por agua. Y oí una conversación muy interesante. Carmen palideció. Sus dedos se aferraron al borde de la mesa. No sé de qué. Si lo sabes. Corté yo, alzando un poco la voz. Solo lo justo. Estabas aquí, en el salón, con tu hijo. Y le decías, para tranquilizarle, que no me preocupara, que yo no me iría. Hice una pausa, dejando que cada palabra se asentara. Que yo era vuestra asistenta gratuita. El silencio que siguió fue absoluto. Ensordecedor. Teresa dejó escapar un gemido ahogado. Felipe se puso lívido. Álvaro parecía haber dejado de respirar. Es mentira, gritó Carmen, levantándose de un salto. Su máscara de amabilidad se hizo añicos, dejando al descubierto el odio y el desprecio. Estás mintiendo. Malagradecida. Te hemos dado todo. ¿Todo? Pregunté. Y ahora sí. Me levanté, enfrentándome a ella. ¿Qué me habéis dado? ¿Un cuarto de invitados? ¿Un delantal? ¿Una lista interminable de órdenes?
¿Me habéis dado respeto? ¿Cariño? ¿O solo un sitio en la mesa cuando sobraba una silla? Eres de la familia, rugió Felipe, golpeando la mesa con el puño. No, grité yo. Y el grito salió de un lugar profundo, roto, que llevaba años sangrando. No lo soy. Soy la criada, la que limpia vuestra mierda mientras vosotros jugáis a ser una familia perfecta. 10 años. Álvaro. 10 años sin pasar una Navidad con los míos. Porque aquí era mi sitio. 10 años de sonrisas falsas y desprecio disfrazado de cariño. Álvaro se puso en pie, tambaleante. Sara. Por favor, ella no quiso decir. Cállate. Le espeté, señalándole con un dedo que temblaba no de miedo, sino de rabia pura. Tú lo sabías. Lo oíste y no dijiste nada. Nunca dices nada. Eres un cobarde. Un niño miedoso que prefiere que su mujer sea la sirvienta antes que enfrentarse a mamá. ¿Cómo te atreves a hablarle así? Aulló Carmen, avanzando hacia mí. Me atrevo porque ya no tengo miedo, dije, bajando la voz a un susurro cargado de veneno. Porque hoy he llamado a un abogado. Y he reservado un billete de vuelta a Madrid para esta noche. Las palabras cayeron como cuchillos. ¿Un abogado?, balbuceó Álvaro, derrumbándose de nuevo en la silla. Para la separación, aclaré, disfrutando amargamente del horror en sus rostros. Y para asegurarme de que lo que es mío, lo que he aportado a este matrimonio durante 10 años, aunque fuera limpiando vuestros platos, se quede conmigo. No soy una asistenta gratuita. Y voy a cobrar cada minuto de mi trabajo. Carmen lanzó un alarido de furia. Felipe rugió, ordenando silencio. Teresa lloraba. Álvaro me miraba como si fuera un fantasma. Un monstruo salido de la pared. Y yo, por primera vez en 10 años, me sentí completamente real. Completamente viva. El caos a mi alrededor era música. Había volado la casa por los aires. Y desde los escombros, por fin, emergía yo. El caos se desató como una tormenta. Carmen chillaba, acusándome de mentirosa, de romper la familia. Felipe gritaba intentando imponer un orden que ya se había hecho añicos. Teresa sollozaba histérica. Los niños, despertados por el escándalo, asomaban sus caras asustadas en la puerta. Yo permanecía de pie, inmóvil en el ojo del huracán. La adrenalina me latía en las sienes. Pero por dentro estaba helada. Clara. Lárgate, aulló Carmen, señalándome la puerta con un dedo tembloroso. Vete de mi casa. No es tu casa. Carmen, respondí, con una calma que parecía enfurecerla aún más. Es la casa de tus padres, que dejaron a Felipe. Y Álvaro y yo contribuimos a la hipoteca los primeros 5 años. Lo olvidas a menudo. Felipe se quedó boquiabierto. Era un dato que nunca había mencionado. Un asunto de hombres del que, por supuesto, yo no debía saber nada. Pero las transferencias bancarias no mienten. Eso no es asunto tuyo, gruñó. Todo lo que afecta a mi dinero es asunto mío, dije. Como lo del alquiler del local de la calle Sierpes que está a nombre de Álvaro. Pero que pagáis vosotros. O la cuenta de ahorros, para emergencias familiares, a la que solo vosotros dos tenéis acceso. Miré a mi marido, cuya cara era una máscara de terror. ¿Cuántas emergencias familiares he solucionado yo con mi trabajo? Álvaro. ¿Sin tener acceso a esa cuenta? Estás loca, gritó Carmen. Te inventas cosas para destruirnos. No, dije, sacando lentamente mi teléfono del bolsillo. No me las invento. Las recuerdo. Las apunto. Como la vez que tu hermana, Teresa,
Necesitó dinero para el coche nuevo y la familia se lo dio. Pero cuando yo quise hacer un curso para mejorar en mi trabajo, era un gasto innecesario. O como todos los cumpleaños, todos los santos, en los que yo cocinaba, limpiaba y compraba regalos que firmabais vosotros. La asistenta gratuita. Invisible hasta para eso. Álvaro encontró por fin la voz. Era un quejido. Sara, por favor, para. Lo sentimos. Mamá no lo pensaba. Sí que lo pensaba. Le grité. Y por primera vez, la emoción rompió mi voz. ¿Y tú también? Lo pensabais cada vez que me dejabais sola limpiando mientras vosotros brindabais. Cada vez que me mandabais a la cocina para hablar de cosas importantes. Lo pensaste anoche. Cuando no defendiste a tu mujer de tu propia madre. Yo soy su madre. Rugió Carmen, plantándose entre Álvaro y yo como una fiera. Tú solo eres la que se llevó a mi hijo. No me lo llevé. Repliqué. Desafiante. Él se vino conmigo. Y ahora veo por qué. Aquí solo era tu hijo. Conmigo podía fingir que era un hombre. La bofetada fue tan rápida que no la vi venir. El golpe, seco y fuerte, me hizo girar la cara. El sonido cortó el aire. No fue Carmen. Fue Álvaro. Todos nos quedamos petrificados. Él miró su mano. Luego mi rostro. Con horror. Como si no reconociera su propio cuerpo. El dolor en mi mejilla era agudo. Ardiente. Pero el dolor en mi corazón, ese se convirtió en hielo. En absoluta certeza. Me llevé la mano lentamente a la mejilla. No había lágrimas en mis ojos. Solo un frío infinito. Gracias, dije. En un susurro que sonó más fuerte que cualquier grito. Esto lo aclara todo. Sin mirar a nadie más. Di media vuelta y subí las escaleras hacia la habitación de invitados. Tras mí, estalló un nuevo conflicto. La voz desgarrada de Felipe regañando a Álvaro. Los llantos de Carmen. Los gritos de Teresa. Yo no los oía. Solo oía el sonido de mi propia respiración. Firme y constante. Saqué mi maleta de debajo de la cama y empecé a meter mis cosas. Metódicamente. Sin prisa pero sin pausa. Cada prenda que doblaba era un peso que me quitaba de encima. Cada objeto que guardaba era un recuerdo que dejaba atrás. Había terminado. La máscara se había roto. La verdad, fea y brutal, estaba al descubierto. Y ahora, yo tenía un avión que coger. La maleta hizo un ruido sordo al caer al pie de la cama. Sí. Lista. El sonido del cierre fue el punto final. Mis mejillas ardían donde Álvaro me había golpeado. Pero el resto de mi cuerpo estaba frío. Tranquilo. El caos seguía abajo. Voces entrecortadas. Sollozos. El agudo reproche de Carmen dominándolo todo. Ya no me importaba. Abrí la puerta del dormitorio. Álvaro estaba en el rellano. Apoyado contra la pared. La cabeza entre las manos. Al oírme, se irguió. Su rostro estaba pálido. Descompuesto. Los ojos inyectados en sangre. Sara. Dios. Sara. Lo siento, no sé qué me pasó, su voz era un hilo roto. Yo sí, dije. Pasando junto a él sin detenerme. Te pasó la verdad. Y duele. ¿Verdad? Agarró mi brazo. Su mano temblaba. No te vayas. Por favor. Podemos arreglarlo. Hablar. Lo que tú quieras. Me liberé de su agarre con un movimiento firme. 10 años hemos tenido para hablar. Álvaro. 10 años en los que tú elegiste no oír. No ver. Tu madre tenía razón en una cosa, yo no me iba. Porque te quería. Porque creía en nosotros.
Pero ella se equivocó en lo más importante. Lo miré a los ojos. Sin rencor. Solo con un cansancio infinito. No soy tu asistenta. Y ya no soy tu mujer. Bajé las escaleras con mi maleta. La escena en el salón era dantesca. Carmen. Deshecha en lágrimas de rabia más que de dolor. Señalándome con un dedo acusador. Felipe. De pie junto a la chimenea. Con el rostro enrojecido. Tratando de imponer una autoridad que ya se le había escurrido entre los dedos. Teresa. En un sillón. Mirándome con una mezcla de miedo y fascinación. Ahí va. Gritó Carmen. La ingrata. Después de todo lo que hemos hecho por ella. Me detuve en mitad del salón. Puse la maleta en vertical. Lo que habéis hecho por mí, dije. Midiendo cada palabra, es mostrarme exactamente el tipo de familia que no quiero ser. El tipo de mujer que no quiero ser. Y el tipo de hombre con el que no quiero compartir mi vida. Por eso. Os lo agradezco. Felipe dio un paso adelante. Sara. Esto es una locura. Es Navidad. Espera al menos a mañana. Hablaremos con calma. No hay nada de qué hablar, lo interrumpí. Las palabras ya se han dicho. Todas. Y los hechos. También. Miré la mano de Álvaro. Que bajaba las escaleras detrás de mí. Avergonzado. He llamado a un taxi. Llegará en 5 minutos. No permitiré que te vayas así. Rugió Carmen. Avanzando como si fuera a detenerme físicamente. No tienes poder para permitirme o no nada, le espeté. Volviéndome hacia ella por última vez. Tu poder sobre mí terminó hace una hora. Cuando dejé de pedir permiso para existir. Sonó el claxon de un coche en la calle. Mi taxi. Agarré el asa de mi maleta. Álvaro se plantó frente a la puerta. Sara. Te lo suplico, su voz era un sollozo. No hagas esto. Te amo. Esa palabra. En ese momento. Fue la más dolorosa de todas. No, dije. Con una tristeza que me sorprendió. No me amas. Álvaro. Amas la comodidad que yo te daba. Amas la paz con tu madre que mi sumisión te compraba. Pero a mí no me has mirado en años. Lo aparté suavemente. Sin fuerza. Pero con una determinación que era un muro. Abrí la puerta. El aire frío de la noche de Navidad me golpeó el rostro. Era el aire de la libertad. Adiós, dije. Sin dirigirme a nadie en particular. Y salí. Cerré la puerta de esa casa. De esa vida. A mis espaldas. El taxista. Un hombre mayor con aire bonachón. Me ayudó con la maleta. Al aeropuerto. ¿Señora? Preguntó. Viendo quizás la huella en mi mejilla. Pero teniendo la cortesía de no mencionarla. Sí, asentí. Subiendo al coche. Al aeropuerto. Por favor. El coche arrancó. No miré atrás. Por el espejo retrovisor. Vi la figura de Álvaro. Abriendo la puerta y quedándose en el umbral. Diminuto y perdido. Hasta que el coche giró la esquina y lo borró de mi vista para siempre. El aeropuerto de Sevilla en Nochebuena era un lugar fantasmagórico. Unas pocas almas perdidas deambulaban por las salas desiertas. El vuelo a Madrid estaba retrasado 1 hora. Una eternidad. Me senté en una silla de plástico fría. Junto a la ventana que daba a la pista. La huella en mi mejilla latía suavemente. La tosé con la yema de los dedos. No lloré. La fuente de esas lágrimas parecía haberse secado. Convertida en un desierto frío y vasto. Saqué el teléfono. 23 llamadas perdidas de Álvaro. Una docena de mensajes. Los primeros. Furiosos. Defensivos, vuelve ahora. Estás destruyendo nuestra familia. Luego. Los suplicantes,
Sara. Lo siento. Por favor. Contesta. No puedo respirar sin ti. Finalmente. Los desesperados, te amo. Haré lo que sea. Dime qué quieres. Los leí todos. Uno por uno. Y luego, con manos que no temblaban, escribí una sola respuesta. Necesito espacio. Necesito tiempo. No me llames. No vengas. Cuando necesite hablar, te lo haré saber. Ahora. Respeta mi silencio. Es lo único que me queda. Antes de enviarlo, añadí, y si vuelves a ponerme una mano encima, aunque sea una llamada, lo siguiente que oirás será de mi abogado. No es una amenaza. Es un hecho. Lo envié y apagué el teléfono. Miré por la ventana. Un avión despegaba. Sus luces subiendo hacia las estrellas negras. Así me sentía yo. Despegando. Con un ruido ensordecedor y una sacudida violenta. Pero despegando al fin. El vuelo fue rápido. Silencioso. Aterrizamos en Madrid pasada la medianoche. Navidad. La ciudad estaba en calma. Iluminada. Indiferente a mi pequeño drama. Tomé otro taxi hasta mi apartamento. Mi apartamento. Lo había alquilado hacía 2 años. Cuando el trabajo me obligó a pasar temporadas en la capital. Álvaro casi nunca venía. Demasiado pequeño. Decía. Demasiado lejos de todo. Para mí. Era un refugio. Un secreto. Ahora era mi único hogar. La puerta se cerró. El silencio me envolvió. Denso. Pero no opresivo. Era un silencio mío. Lo recorrí todo. Encendiendo luces. El pequeño salón. La cocina minúscula. El dormitorio con su cama sencilla. Vacío. Limpio. Sin fantasmas. Me quité los zapatos. Me quité la ropa. Que aún olía a la casa de Triana. A conflicto y a infelicidad. Y la metí en una bolsa para tirarla. Me di una ducha larga. Caliente. Frotándome la piel como para limpiar una capa de suciedad invisible. Luego. Envuelta en mi bata. Me senté en el suelo del salón. Apoyada contra el sofá. Y entonces. Solo entonces. Llegaron las lágrimas. No eran sollozos histéricos. Sino un llanto silencioso y profundo. Un duelo por 10 años de mi vida. Por el amor que creí tener. Por la mujer que creí ser. Lloré por la Sara que se había perdido a sí misma para encajar. Y lloré por la Sara que acababa de nacer entre los escombros. Asustada. Dolorida. Pero intacta. El teléfono. Encendido de nuevo. Vibró. Un mensaje de mi amiga Elena, ¿estás bien? ¿Llegaste? Estoy aquí. Llama cuando puedas. Sonreí a través de las lágrimas. No estaba sola. Al día siguiente. El abogado me devolvió la llamada. Concertamos una cita para después de Reyes. Era un hombre mayor. Con voz serena. Me escuchó sin interrumpir. Al final. Dijo, señora Márquez. Lo primero es su seguridad. Lo segundo. Sus derechos. No se preocupe. Tomaremos esto paso a paso. Paso a paso. Eso era todo lo que podía hacer. Álvaro siguió enviando mensajes. Cada vez más espaciados. Cada vez más resignados. Mi silencio era mi muro. Mi nueva fortaleza. La Nochevieja la pasé sola. Con una copa de vino y las uvas de la suerte. En la televisión. La Puerta del Sol estaba abarrotada de gente. Celebrando. Esperando. Yo. En mi silencio. También esperaba. Pero no el nuevo año. Me esperaba a mí misma.
cuando dieron las 12 campanadas. Me levanté y me miré en el espejo del pasillo. Ojos cansados. Una sombra tenue en la mejilla donde el golpe ya había desaparecido. Pero en esos ojos, por primera vez en mucho tiempo, había algo firme. Algo propio. No sabía qué me depararía el futuro. No sabía si el divorcio sería rápido o largo, amistoso o doloroso. No sabía si encontraría el amor otra vez, o si lo querría. Pero sabía una cosa, nunca más sería la asistenta gratuita de nadie. Sonreí a mi reflejo. Feliz año nuevo. Sara, susurré. Y por primera vez en 10 años. La frase sonó a verdad. A promesa. A principio. El nuevo año llegó con un silencio denso y prometedor a mi pequeño apartamento de Madrid. No hubo fiestas. Ni brindis. Ni uvas a medianoche tras esa primera Nochevieja sola. Hubo té. Un libro. Y el sonido de la lluvia golpeando los cristales. Una paz que era menos ausencia de ruido y más presencia de mí misma. Las semanas de enero fueron un torbellino de trámites fríos. Mi abogado, el señor Domínguez, era un hombre de pelo plateado y modales impecables que trataba mi caso con una mezcla de profesionalidad y una pizca de compasión paternal. Los bienes gananciales son claros. Sara, explicaba, extendiendo documentos sobre su amplio escritorio. Pero el mayor activo durante estos años ha sido el inmovilizado familiar en Sevilla. Su marido, carraspeó. Perdón. El señor Mendoza argumenta que son bienes previos. Pero sus aportaciones a la hipoteca y las mejoras documentadas son una fuerte contraprueba. No quiero quedarme con la casa, dije. Y la claridad de mi propia voz me sorprendió. No la quiero ni regalada. Pero quiero mi parte. Lo que me corresponde. En dinero. Domínguez asintió. Satisfecho. Eso facilita las cosas. Y acelera el proceso. Una demanda de divorcio por mutuo acuerdo. Con un convenio regulador justo. Puede ser rápido si la otra parte está dispuesta. Álvaro no lo estaba. Al principio. Sus mensajes cambiaron de tono con el tiempo. De la súplica patética pasaron a la negociación fría. Luego a la frustración iracunda cuando comprendió que no cedería. Que no volvería. Su abogado. Un tipo joven y agresivo recomendado por su padre. Intentó intimidarme con cartas llenas de tecnicismos y amenazas veladas sobre costas judiciales y alargar el proceso para desgastarla. El señor Domínguez se limitaba a sonreír, ajustarse las gafas y responder con documentos aún más gruesos y precisos. No se preocupe, Sara. Están acostumbrados a ganar por desgaste. Pero usted no es como las otras. Usted lleva las cuentas. Y era cierto. Mientras vivía mi nueva vida encontrando un trabajo estable en una pequeña editorial. Redecorando mi apartamento con colores que a mí me gustaban. Recuperando el hábito de quedar con amigas para tomar un vermut los domingos. También libraba mi batalla legal. Rebusqué en viejas cajas. Recuperé extractos bancarios. Facturas de reformas en la casa de Sevilla que yo había pagado con mis ahorros. Cada recibo era un clavo en el ataúd de su supuesta superioridad. La llamada de mi madre llegó a finales de enero. Cariño. Tu suegra me ha llamado, dijo. Su voz cargada de preocupación. Dice que está siendo muy cruel con Álvaro. ¿Qué quieres dejarle en la calle? Respiré hondo. No había querido involucrarlos. A mis padres. En esto. Viven en un pueblo de Toledo. Su mundo es pequeño y lleno de apariencias. Mamá. No es así. Solo quiero lo que es justo. Pero. Hija. El divorcio, ¿no podéis intentarlo otra vez? Una pareja se perdona. No se perdona una bofetada. Mamá, dije. Suave pero firme. Ni 10 años de desprecio. Esto se acabó. Hubo un largo silencio. Luego.
Un suspiro. Siempre me pareció una familia un poco estirada. Pero te quería. ¿No? Quería a quien yo fingía ser, respondí. A la mujer callada y útil. A esa no la echo de menos. Esa conversación. Inesperadamente. Me dio fuerza. Era la primera vez que mi familia de sangre, en su confusión, no me pedía que cediera. La primavera asomaba en Madrid cuando ocurrió lo inesperado. Una llamada a mi móvil privado. Un número que no reconocía pero que mi memoria sí asociaba al fijo de la casa de los padres de Álvaro. Atendí. Con precaución. ¿Sara? Era la voz de Álvaro. Pero irreconocible. Rota. Áspera. Sin la capa de seguridad que siempre había tenido. Sí. Necesito verte. Hablar. No con abogados. Tú y yo. No hay nada que hablar que no hayamos dicho ya a través de los letrados. Por favor. Su voz se quebró. Estoy en Madrid. He venido solo. No lo sabe nadie. Media hora. Un café. Te lo suplico. La súplica era genuina. El dolor también. Colgué y lo pensé durante toda la noche. El señor Domínguez me habría aconsejado que no fuera. Mi orgullo me gritaba que no lo merecía. Pero algo dentro de mí. Quizás la mujer que lo había amado una vez. Quizás simplemente la necesidad de cerrar un círculo yo misma. Sin testigos. Me hizo aceptar. Quedamos en una cafetería discreta del barrio de las Letras. Llegué primero. Cuando lo vi entrar, me costó reconocerlo. Había adelgazado. Tenía ojeras profundas. Su postura, siempre tan segura, era encorvada. Parecía un hombre derrotado. Se sentó. No intentó besarme, ni tocarme. Gracias por venir, murmuró. Pedimos café. El silencio era enorme. He estado yendo a un psicólogo, dijo al fin. Sin mirarme a los ojos. Desde enero. Por orden de mi abogado. Al principio. Ahora, por necesidad. No dije nada. Hablamos de mi madre. De mi padre. De mí. Hizo una pausa. Jugando con la cucharilla. De ti. De lo que te hice. De lo que permití que te hicieran. El camarero trajo los cafés. El ruido del mundo exterior parecía llegar amortiguado. Ella, mi madre, no lo entiende. Sigue diciendo que eres una desagradecida. Que te echas a perder. Mi padre me evita. Teresa, bueno. Teresa es Teresa. Alzó por fin la vista. Sus ojos estaban llenos de una tristeza antigua. Yo estoy solo. Sara. Completamente solo. Y es lo que merezco. No he venido para oírte autocompadecerte. Álvaro, dije. Y mi voz sonó tranquila. Ya sin rencor. Solo con un cansancio infinito. Lo sé. Asintió. He venido a decirte dos cosas. Primero. Que firmaré lo que sea. El convenio que tu abogado proponga. Es justo. Más que justo. Te debemos mucho más. De acuerdo. Y segundo, respiró hondo. Como si le costara sacar las palabras. A pedirte perdón. No para que vuelvas. Sé que eso es imposible. Lo he destruido todo. Sino, porque necesito decírtelo. A la cara. Que lo siento. Por la bofetada. Por los 10 años de bofetadas silenciosas. Por no ser tu marido. Por no defenderte. Por no verte. Las palabras flotaron entre nosotros. Ya no eran las de un abogado. Ni las de un niño asustado. Eran las de un hombre que, por primera vez, se enfrentaba a sus propios escombros. No dije, te perdono. Porque no era del todo cierto. El perdón es un puente.
y yo ya no quería construir uno hacia él. Pero dije algo quizás más importante. Lo acepto. Álvaro. Acepto tu disculpa. Algo se deshizo en su rostro. Una tensión que llevaba meses, quizás años, acumulada. Asintió. Varias veces. Incapaz de hablar. ¿Y tú? Preguntó finalmente. Con un hilo de voz. ¿Estás bien? Por primera vez. Le sonreí. Una sonrisa pequeña. Real. Estoy viviendo. Aprendiendo. Duele a veces. Pero respiro. Es mi aire. Pagó su café. Se levantó. Parecía más viejo. Pero también, de un modo extraño, más entero. Adiós. Sara, dijo. Adiós. Álvaro. Salí de la cafetería antes que él. El sol de primavera calentaba la acera. No me sentí eufórica. No me sentí vengada. Me sentí en paz. El nudo de rabia y dolor que llevaba meses alojado bajo el esternón se deshizo. No había ganado. Habíamos perdido los dos. Pero yo, al menos, había salido del campo de batalla con vida. El divorcio se finalizó en junio. Fue rápido. Limpio. Casi anticlimático después de todo lo vivido. Firmé los papeles en el despacho del señor Domínguez con una pluma que él me prestó. Recibí una transferencia por mi parte de los bienes. Era una suma considerable. No una fortuna. Pero sí libertad. La posibilidad de un nuevo comienzo sin deudas. Sin ataduras. Usé parte de ese dinero para hacer algo que había soñado durante años, inscribirme en un máster de edición literaria. Otra parte la guardé. Y, siguiendo un impulso que no llegué a analizar demasiado, reservé un billete de ida y vuelta a Sevilla. Para un fin de semana. No iba a ver a Álvaro. Ni a su familia. Iba a verme a mí misma en esos escenarios. Iba a reclamar la ciudad. Que también era mía en cierto modo. De los fantasmas. Llegué un viernes por la tarde. Me alojé en un pequeño hotel con encanto en el centro. Cerca de la catedral. Un lugar que ellos hubieran despreciado por turístico. Pasé el sábado paseando. Fui a la Plaza de España y no pensé en la primera vez que Álvaro me la enseñó, sino en la majestuosidad de sus azulejos. Comí tapas en una taberna ruidosa y sola, disfrutando de cada bocado sin que nadie comentara mi elección. Me perdí por las callejuelas de Santa Cruz y me senté en un patio lleno de flores, leyendo un libro que nadie más habría aprobado. Era una reconciliación. Con la ciudad. Conmigo misma en la ciudad. El domingo. Sin embargo, sentí un tirón. Un impulso. Caminé sin pensarlo demasiado hacia Triana. No hacia su calle, sino hacia el río. Me senté en un banco frente al Guadalquivir, mirando el agua lenta y la Giralda al fondo. La paz era profunda. Sara. Sara. ¿Eres tú? La voz. A mi espalda. Me sobresaltó. Era femenina. Titubeante. Me volví. Era Luisa. La vecina de al lado de la familia de Álvaro. Una mujer mayor. Viuda. Con la que a veces había intercambiado unas palabras mientras regaba sus macetas. Hola. Doña Luisa, dije. Sorprendida. ¿Cuánto tiempo? Exclamó, sentándose a mi lado sin preguntar. Te he reconocido por la espalda. Pero estás diferente. Supongo que sí, respondí, sonriendo. He sabido lo tuyo, dijo. Directamente. Con esa franqueza de la gente mayor. Lo siento. Hija. Aunque. Entre nosotras, bajó la voz. No me extraña. Carmen es una santa con los de fuera y un demonio con los de dentro. Y ese hijo suyo, bueno.
Siempre fue más muñeco que hombre. Su comentario, tan crudo y tan cierto, me arrancó una risa sincera. Doña Luisa, usted es peligrosa. Soy vieja. He visto mucho. Me miró con ojos curiosos pero amables. ¿Estás bien? Sí, dije. Y esta vez fue la verdad más rotunda que había pronunciado en meses. Estoy bien. Me alegro. Asintió. Oye. Si no tienes prisa, ¿quieres venir a tomar un café a mi casa? Tengo unos polvorones que me han traído de Estepa. Demasiado para una sola. La invitación era simple. Cálida. Sin segundas intenciones. No era un intento de chismorrear. Era compañía humana. Ofrecida sin condiciones. Me encantaría, dije. La casa de doña Luisa olía a limón y a tierra de macetas. Era pequeña, abarrotada de recuerdos y llena de luz. Mientras tomábamos café y comíamos los dulces excesivamente azucarados, me contó de sus hijos, que vivían en Bilbao, de su pasión por los geranios, de lo mucho que echaba de menos bailar sevillanas. Yo le hablé de Madrid, de mi nuevo trabajo, del máster. No hablamos de Álvaro. No hablamos del pasado. Hablamos del presente. Del futuro. Al despedirme, en la puerta, me cogió de las manos. Sus manos eran ásperas, llenas de venas, pero cálidas. Esta ciudad es grande. Sara, dijo. Tiene espacio para ti también. Si alguna vez quieres volver. Pero vuelve para ti. No para los fantasmas. Lo sé, susurré. Y sentí que los últimos restos de amargura se disolvían. Gracias. El vuelo de regreso a Madrid fue diferente. No era una huida. Era un viaje de vuelta a casa. Mi casa. La que yo estaba construyendo. Aterricé al anochecer. Al encender el teléfono, encontré un mensaje de mi madre. ¿Todo bien? Cariño. Tu padre y yo queremos invitarte a pasar un puente aquí en el pueblo. Si quieres. Sin preguntas. Sonreí. Otro pequeño puente que se tendía. Y luego. Otro mensaje. De Álvaro. Corto. Sobre un asunto práctico del divorcio ya cerrado. Lo leí. Y al final. Una postdata. Espero que estés bien. Sara. De verdad. No respondí. No hacía falta. Pero por primera vez, leer su nombre no me produjo un pellizco de dolor o de ira. Solo un eco lejano. Como el sonido de una puerta que se cierra en una habitación vacía. Esa noche, en mi apartamento, abrí la ventana. Entró el rumor de la ciudad. El aire cálido del verano que se acercaba. Me preparé una infusión y me senté en el sofá. En la mesita. Los apuntes del máster se amontonaban junto a un plano de un viaje que estaba planeando sola a Italia. En la pared. Una foto nueva, yo. Sonriendo. En un campo de girasoles cerca de Toledo. Con mis padres. No era una foto perfecta. Mi padre salía movido. Pero éramos felices. Miré alrededor. El espacio era mío. Los silencios eran míos. Los ruidos eran míos. La vida que se extendía ante mí era mía. Con sus incertidumbres. Sus desafíos. Sus soledades y sus posibles alegrías. No era un final feliz al uso. No había un nuevo amor esperándome a la vuelta de la esquina. No había una reconciliación milagrosa. Había algo mejor, un principio auténtico. Había paz. Había yo. Sara. Parada firme en mis propios zapatos. Dueña de mi historia por primera vez. Había sido la asistenta gratuita. La esposa invisible. La herida. La que se levantó. Ahora era solo Sara. Y eso.
Descubrí mientras apagaba la luz y me acomodaba en mis propias sábanas. Era más que suficiente. Era todo. El otoño en Madrid pintó la ciudad de tonos dorados y un cielo de un azul profundo y limpio. Mi vida había adquirido una rutina que era un lujo después de los años de caos controlado en Sevilla, el máster por las tardes. El trabajo en la editorial por las mañanas. Los domingos para mí. Para explorar museos que nunca había visitado o simplemente para perder el tiempo en un café leyendo manuscritos. Una tarde, mientras revisaba propuestas en la pequeña oficina que compartía con dos compañeras. Mi jefa, Clara. Una mujer cincuentona con gafas de caré y una energía imparable. Se acercó a mi escritorio. Sara. Este manuscrito que has reseñado, el de la mujer que regresa a su pueblo gallego después del divorcio. Tu análisis es brillante. Agudo. Dejó las páginas sobre mi mesa. Hay verdad en él. Verdad dolorosa y verdad liberadora. ¿De dónde sale? Sentí un ligero rubor. Había puesto más de mí en ese informe de lo que pretendía. De la observación. Supongo, respondí. Evasiva. Clara me miró por encima de sus gafas. Con una sonrisa que no era solo profesional. De la experiencia. Diría yo. No hace falta que digas nada. Pero ese ojo. Esa sensibilidad, no se aprenden en los libros. Se apoyó en el borde del escritorio. Tenemos un proyecto nuevo. Pequeño. Arriesgado. Una colección de relatos cortos de voces femeninas nuevas. Sobre reinicios. Sobre empezar de cero después de los 30. Los 40. Los 50. Creo que deberías coordinarlo. El corazón me dio un vuelco. Coordinar un proyecto. Era un salto. Un riesgo. Yo, no sé si estoy preparada. Nadie lo está nunca, dijo Clara. Levantándose. Pero tienes la mirada. Y creo que necesitas este proyecto tanto como él a ti. Piénsalo. La idea me rondó durante días. Un proyecto sobre reinicios. Mi reinicio. ¿No sería narcisista? ¿O quizás era la forma más honesta de hacerlo? Comencé a esbozar ideas en un cuaderno. Al principio con timidez. Luego con un torrente de ideas que me sorprendió. No solo sobre mí, sino sobre las muchas formas en que las mujeres se reconstruyen a sí mismas. Fue en medio de este torbellino creativo cuando recibí la carta. No un email. No un mensaje. Una carta de papel. Con el sello de Sevilla. La letra. Pulcra y fría. Era de Felipe. Mi ex suegro. Mi primer impulso fue tirarla. Pero la curiosidad. Esa fuerza a veces tonta. Pudo más. La abrí con manos que apenas temblaban. Querida Sara. La palabra, querida, me resultó tan falsa que casi solté una carcajada. Espero que esta carta te encuentre bien. Escribo sin el conocimiento de Carmen ni de Álvaro. La situación aquí no es fácil. Después de lo sucedido, las cosas han cambiado. Mi salud no es la de antes, los médicos hablan del corazón, y los negocios no van bien. La urbanización del Aljarafe está paralizada por problemas legales. No escribo para pedirte nada. Sé que nuestro trato está concluido y fue justo. Escribo. Quizás. Para hacer las paces con mi propia conciencia. Siempre fui un hombre de costumbres. De tradiciones. Creí que la familia debía funcionar de cierta manera. Veo ahora. Demasiado tarde. El precio que se pagó. El precio que tú pagaste. No espero una respuesta. Solo quería que supieras que, a mis ojos, al menos, ya no eres una invitada. Para bien o para mal. Fuiste parte de esta familia. Y tu huella. Tu ausencia. Se nota. Te deseo lo mejor en tu nueva vida. Felipe. La releí 3 veces. No había disculpas explícitas. No había un mea culpa rotundo.
Pero había un reconocimiento. Te vi. Era más de lo que nunca había esperado. No respondí. ¿Qué podía decir? Pero guardé la carta. No como un talismán, sino como un recordatorio de que incluso los muros más sólidos pueden agrietarse. El proyecto de la colección, al que bauticé como Raíces en Asfalto, comenzó a tomar forma. Contacté con autoras, algunas consagradas, otras completamente noveles. Sus historias me conmovían, me enfurecían, me hacían llorar. Hablaban de divorcios, de viudedad, de cambios de carrera radicales, de huir de pueblos opresivos, de encontrar el amor propio en la soledad de un piso de alquiler. En cada relato, veía un fragmento de mí, pero también algo totalmente ajeno. Mi trabajo era unir esos fragmentos en un mosaico coherente, poderoso. Aprendí a dirigir reuniones, a dar feedback con firmeza y tacto, a defender el proyecto ante la dirección. Mi voz, por primera vez en un entorno profesional, era escuchada. No era la voz de la esposa de nadie. Era la voz de Sara, la editora. Una noche, trabajando tarde, sonó mi teléfono. Era Elena, mi amiga desde la universidad, la que me había dado el contacto del abogado. Oye, ¿sigues viva o te ha devorado el trabajo? Bromeó. Un poco de ambas, reí, reclinándome en la silla. ¿Qué pasa? Hay una fiesta. El sábado. En casa de un amigo de Jorge. Jorge era su novio. Gente interesante. Nada comprometedor. Vente. Necesitas salir de esa cueva. Iba a negarme, a decir que tenía que trabajar. Pero miré la pantalla llena de textos. Las notas adhesivas. La carta de Felipe abierta en un cajón. Necesitaba aire. Aire nuevo. Vale, dije. ¿A qué hora? La fiesta era en un ático en Chamberí. Gente joven. No tan joven. Mezclándose con facilidad. Música no demasiado alta. Buena conversación. Me presentaron a Pablo, un arquitecto amigo de Jorge. Era alto, con sonrisa fácil y ojos que escuchaban de verdad. Hablamos de libros, de ciudades, de la manía de poner suelos de mármol en todas partes. Fue fácil, divertido. Al final de la noche, me pidió mi número. Para seguir debatiendo sobre la tiranía del mármol, dijo, con un guiño. Se lo di. No sentí mariposas. No sentí esa ansiedad adolescente. Sentí curiosidad, interés. Algo templado y agradable. Quedamos para tomar un café. Luego para ver una exposición. Pablo era inteligente, culto, independiente, divorciado también, sin hijos. No hacía preguntas incómodas sobre mi pasado. Parecía interesado en quién era ahora, en mis proyectos, en mis opiniones. Una tarde, paseando por el Retiro, me cogió de la mano. Fue un gesto natural, suave. No me aparté. La sensación fue extraña. La piel de otra persona contra la mía. No era desagradable. Solo nueva. Tienes las manos frías, dijo él, sonriendo. Siempre, respondí. Y seguimos caminando. No era un comienzo de película. No había fuegos artificiales. Era el principio lento y cauteloso de algo que quizás podía crecer. ¿O no? Por primera vez. Ambas opciones me parecían válidas y no aterradoras. Mientras tanto, Raíces en Asfalto, iba camino de la imprenta. La portada era sencilla, una grieta en una pared de cemento de la que brotaba una pequeña flor silvestre. En la primera página. Como editora.
Había escrito una breve introducción. Decía: reiniciar no es volver a empezar desde cero. Es tomar los escombros de lo que fuimos y, con paciencia y valor, construir algo nuevo sobre ellos. A veces, lo nuevo es más fuerte, porque conoce el peso de la caída. Estas historias hablan de caídas. Y, sobre todo, de la fuerza silenciosa y obstinada para volver a levantarse. Al releerlo, supe que no hablaba solo de las autoras. Hablaba de mí. La noche antes del lanzamiento. Nerviosa. Abrí mi ordenador. Había un email de Álvaro. El asunto era: tu libro. Con el corazón en un puño. Lo abrí. Era corto. Sara. Vi el anuncio de la colección que has editado. Raíces en asfalto. Enhorabuena. Suena poderoso. Me alegro por ti. De verdad. Ah. No hubo más. No pidió explicaciones. No hizo un comentario pasivo-agresivo. Solo un reconocimiento simple y limpio. Leí el mensaje una y otra vez. Luego, cerré la ventana. No había nada que responder. No había nada que aclarar. Solo dos personas que, desde orillas distintas, seguían el rastro de la vida de la otra, sin intención de cruzarse de nuevo. Sonreí para mis adentros. No era una sonrisa de triunfo. Era una sonrisa de aceptación. Al día siguiente, en la presentación del libro, rodeada de autoras radiantes, de colegas, de amigos como Elena que me abrazaban con orgullo, miré hacia la pequeña multitud. Clara me guiñó un ojo. Pablo estaba en la última fila, apoyado en una columna, sonriendo. Tomé el micrófono. Un leve temblor en las manos. Respiré hondo. Miré hacia atrás. Hacia la mujer que había salido corriendo de una casa en Sevilla una Nochebuena. Rota y llena de miedo. Buenas tardes a todos, comencé. Y mi voz sonó clara y firme en el silencio. Hoy no presentamos solo un libro. Presentamos un mapa. Un mapa de muchas batallas. De muchas derrotas. Y de victorias que a veces solo consisten en ponerse en pie un día más. Había llegado. No al final del camino. A un nuevo comienzo. Y esta vez, las raíces, aunque plantadas en el asfalto de la incertidumbre, eran solo mías. Y eran profundas. La primavera siguiente encontró a Raíces en asfalto, con una segunda edición. El éxito modesto pero significativo del libro había cambiado algo en mí. No solo profesionalmente. Era una prueba tangible, mi voz. Mi criterio. Mi historia, aunque camuflada en las de otras, tenían valor. Un valor que el mundo estaba dispuesto a reconocer. Con Pablo, las cosas progresaban con una calma que me resultaba terapéutica. No era la pasión desbordada de mis 20 años con Álvaro. Era una compañía cómoda, llena de conversaciones interesantes, de silencios no incómodos, de un respeto mutuo por los espacios y los pasados del otro. A veces, cuando me besaba, todavía sentía un pequeño sobresalto, un eco de la desconfianza. Pero aprendía a respirar, a dejar que la sensación pasara, a disfrutar del momento presente. Él era paciente. Comprendía, sin que yo tuviera que explicarlo en detalle, que había zonas de mi alma que aún estaban en obras. Una tarde de sábado, mientras ayudaba a Pablo a elegir unas baldosas para un proyecto, y discutíamos, por enésima vez, los méritos del terrazo frente al Gres. Mi teléfono vibró con una llamada de un número desconocido de Sevilla. Una parte de mí quiso ignorarlo. Pero la Sara nueva, la que se enfrentaba a los fantasmas, respondió. ¿Sara? ¿Sara Mendoza? Era una voz de mujer. Mayor. Ligeramente temblorosa. Que no reconocía.
Soy Sara Márquez, corregí automáticamente. Había recuperado mi apellido con una sensación de victoria. ¿Con quién hablo? Soy Elvira. Elvira Salas. La madre de Lucía. Lucía. La prima de Álvaro. Una chica tímida y dulce a la que apenas había tratado en las Navidades. Siempre eclipsada por el ruido de Teresa y sus hijos. La recordaba sentada en un rincón. Leyendo. Hola. Doña Elvira, dije. Con cautela. ¿En qué puedo ayudarla? Hubo un silencio cargado al otro lado de la línea. Luego. Un suspiro. Es un poco delicado. Verás. Lucía está pasando por un mal momento. Con su matrimonio. Bueno. Es complicado. Ella no habla con nadie. Se está consumiendo. La voz de la mujer se quebró. Y el otro día, por casualidad, encontró tu libro. Raíces en asfalto. Dice que lo ha leído 3 veces. Que le ha dado algo. Una chispa. Sentí un nudo en el estómago. No era la llamada que esperaba. Me alegro mucho de que le haya servido, dije, manteniendo la voz neutral. Sara, la voz de doña Elvira se hizo urgente. Suplicante. Ella quiere hablar contigo. No me atrevo a pedírtelo. Lo sé. Después de todo lo que pasó con la familia, pero es mi hija. Y está tan perdida. ¿Hablarías con ella? Solo una vez. Una llamada. Por favor. Colgué el telecho. Aturdida. Pablo. Viendo mi expresión. Dejó las muestras de baldosas. ¿Todo bien? No lo sé, respondí. Sinceramente. Lo pensé durante días. Hablar con Lucía era abrir una puerta que había cerrado con tanto esfuerzo. Era arriesgarse a que la toxicidad de la familia Mendoza se colara de nuevo en mi vida. Pero también era tender la mano a una mujer que sufría. Como yo había sufrido. El libro no había sido un grito al vacío. Había llegado a alguien. A alguien de esa familia. Al final. Mi decisión no se basó en la compasión. Ni en el rencor. Ni en la nobleza. Se basó en una certeza: yo ya no era la persona que ellos habían conocido. Era más fuerte. Tenía límites. Podía controlar hasta dónde dejaba entrar. Le mandé un mensaje a Lucía. A un número que su madre me había facilitado. Breve. Claro, soy Sara. Si quieres hablar. Llámame cuando quieras. Sin compromisos. Ella llamó esa misma noche. Su voz era un hilo. Casi un suspiro. Durante 1 hora. Escuché. Habló de un marido controlador. De una suegra dominante. De la sensación de asfixia. De haber perdido su trabajo de bibliotecaria por concentrarse en la familia. No mencionó a Carmen. A Álvaro. A Teresa. Habló de ella. De su dolor. De su miedo. Yo no di consejos. No conté mi historia. Solo hice preguntas. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te da miedo? ¿Recuerdas quién eras antes? Al final de la llamada, ella lloraba. Pero no eran lágrimas de desesperación. Eran de alivio. Nadie me había preguntado eso, dijo. Nadie. En mucho tiempo. Pregúntatelo tú, le dije. Y escucha la respuesta. Colgué sintiéndome extrañamente en paz. No había traicionado mi nueva vida. La había usado para tender un puente. Un puente estrecho y controlado. Hacia un lugar del que había escapado. Había usado mi cicatriz para, quizás, evitar que otra se hiciera más profunda. Pablo me invitó a pasar un fin de semana en una casa rural que unos amigos tenían en la Sierra de Gredos. Para desconectar. Dijo. Acepté. El lugar era espectacular. Aire pino. Silencio profundo.
Noches llenas de estrellas. La segunda noche. Sentados frente a la chimenea. Él me miró seriamente. Sara. Hay algo que quiero preguntarte. Me tensé. Automáticamente. ¿Una pregunta sobre el futuro? ¿Sobre compromisos? ¿Has pensado alguna vez en escribir? Preguntó. No editar. Escribir. Tu propia historia. La pregunta me tomó por sorpresa. Me relajé. A veces. En el libro. En la introducción, hay algo de mí. Hay mucho de ti, corrigió él. Y se nota. Tienes una voz. Única. Dolorosa y llena de fuerza. Deberías explorarlo. Esas palabras se quedaron conmigo, resonando más fuerte que cualquier declaración de amor. Él no me veía como una compañía, un refugio. Me veía como una creadora, como alguien con algo que decir. De vuelta en Madrid, la vida siguió su curso. El proyecto siguiente en la editorial era más ambicioso. Mi relación con Pablo se asentaba en un ritmo cómodo y afectuoso. La llamada con Lucía no se repitió. Pero supe, a través de su madre, que había comenzado terapia y había retomado el contacto con antiguas amigas. Un pequeño brote verde en tierra árida. Un día, revisando el correo en la oficina, me encontré con un paquete pequeño y anónimo. Sin remitente. Solo mi nombre y dirección. Con un presentimiento. Lo abrí. Dentro, sobre un lecho de algodón, había un pendiente. Uno solo. Era de plata. Con una forma abstracta. Moderno y elegante. Yo lo reconocí al instante. Era el pendiente que se me había perdido en la casa de Sevilla durante mi última Navidad allí. Lo había dado por perdido. Y ahora, alguien me lo devolvía. No había nota. Solo el pendiente. Lo tomé entre mis dedos. La plata estaba fría. No sentí nostalgia. No sentí ira. Sentí levedad. Era solo un objeto. Un objeto que había pertenecido a una mujer que ya no existía. Lo guardé en un cajón. No como un tesoro. Ni como una maldición. Como lo que era, una reliquia de una guerra pasada. Una guerra que, al final, había ganado yo. No por haber destruido al otro, sino por haber sobrevivido para construirme a mí misma. Esa noche, quedé con Elena para cenar. Mientras caminábamos por Malasaña, llena de vida y ruido, me cogió del brazo. Estás diferente, dijo, observándome. No es solo que estés más feliz. Es que estás presente. Como si antes vivieras a media máquina, esperando una llamada, una orden. Ahora estás aquí. Totalmente. Tenía razón. No era que la felicidad fuera un estado constante. Había días grises. Inseguridades. La sombra de la soledad a veces. Pero era mi soledad. Mis días grises. Mis alegrías. Es que, dije, mirando las luces de los bares. El ir y venir de la gente. Por primera vez en mucho tiempo. El personaje principal de mi vida soy yo. No un papel secundario en la obra de otro. Elena sonrió y apretó mi brazo. Pues es una protagonista de la que me encanta leer. Reímos. La risa salió fácil. Ligera. Miré hacia adelante. Por la calle iluminada. No sabía qué venía después. Quizás escribir mi libro. Como Pablo sugería. Quizás ese proyecto con Pablo se convertiría en algo más serio. Quizás no. Quizás Lucía encontraría su camino. Quizás la familia Mendoza seguiría su vida lejos de la mía. No lo sabía. Y por primera vez, la incertidumbre no me aterraba. Era el espacio donde todo era posible.
El lienzo en blanco después de haber borrado un cuadro que nunca debió pintarse. Había aprendido que la libertad no era la ausencia de cadenas, sino la posibilidad de elegir las propias ataduras. Y yo, Sara Márquez, editora, lectora, amiga, hija, y tal vez, algún día, de nuevo amante, estaba aprendiendo a elegir. Con miedo a veces, con torpeza otras, pero siempre con la certeza de que la decisión, al fin y al cabo, era solo mía. Y eso, en el silencio vibrante de la noche madrileña, sabía a victoria. No una victoria ruidosa y llena de polvo, sino una victoria silenciosa, profunda, que había echado raíces en el asfalto de mi propio ser. Y que ahora, lentamente, empezaba a florecer.